Debí haberme alejado en el momento en que lo vi. Debí haber corrido, en realidad, porque nada bueno podía salir de que una Vargas y un Santos estuvieran en la misma habitación, mucho menos en el mismo robo fallido. Pero ahí estaba él, sangrando sobre el piso de mármol de la bolsa de diamantes de Johannesburgo, sus ojos oscuros encontrándose con los míos a través de un mar de vidrios rotos y alarmas ensordecedoras. Y algo en mi pecho se movió de una manera que se sentía peligrosamente cercana al reconocimiento. Mi nombre es Camila Santos, y me criaron para creer que la familia Vargas eran perros, traidores, el tipo de personas que venderían a sus propias madres por el precio correcto. Mi padre me lo inculcó desde que pude caminar. Nunca confíes en un Vargas, nunca muestres piedad a un Vargas, nunca, bajo ninguna circunstancia, te enamores de un Vargas. 2 de 3 no está mal, ¿verdad? El atraco se suponía que sería simple. Mi equipo había estado planeándolo durante 8 meses. La Bolsa de Diamantes de Johannesburgo realizaba una subasta privada 2 veces al año, solo por invitación, con seguridad más estricta que la bóveda de un banco. Pero teníamos información privilegiada, planos, un hombre en el equipo de seguridad que le debía un favor a mi tío que nunca podría pagarse en efectivo. Se suponía que entraríamos durante el cambio de turno, tomaríamos los diamantes sin tallar de la bóveda y desapareceríamos antes de que alguien supiera siquiera que estábamos ahí. Limpio, preciso, rentable. Excepto que el equipo de los Vargas tenía exactamente el mismo plan para exactamente la misma noche. Me di cuenta de que algo andaba mal en el momento en que me deslicé por la entrada de servicio. La cerradura ya había sido forzada, arañazos frescos en el mecanismo y el bypass de la alarma todavía estaba tibio. Alguien más ya estaba adentro. Mi mano fue a la pistola en mi cadera y le hice señas a Marcus y Tavo detrás de mí. Nos movimos por el pasillo oscurecido como sombras, años de entrenamiento haciendo que nuestros pasos fueran silenciosos sobre el piso de baldosas. La bóveda estaba en el tercer piso, accesible a través de un ascensor de servicio que estaría sin personal durante el cambio de turno. Tomamos las escaleras en su lugar. Mejor cobertura. Rutas de escape más fáciles. Podía escuchar voces mientras nos acercábamos al nivel de la bóveda. Bajas, urgentes, hablando español rápido que me heló la sangre porque reconocí ese acento. Sinaloa. Territorio Vargas. Me asomé por la esquina y conté 4 de ellos. Todos armados, todos enfocados en la puerta de la bóveda, donde uno de ellos trabajaba en la cerradura digital con eficiencia practicada. No reconocí a la mayoría de ellos, pero el que hacía guardia, el que me daba la espalda, el que llevaba sus hombros con el tipo de confianza arrogante que lo marcaba como alguien importante, esa silueta estaba grabada en mi memoria de 100 reuniones familiares, 1000 advertencias. Diego Vargas, el chico de oro, el heredero aparente, la peor pesadilla de mi padre y, al parecer, también la mía. Me retiré, mi mente acelerándose. Teníamos 2 opciones: abortar la misión y perder 8 meses de planificación, o eliminar al equipo de los Vargas y proceder según lo planeado. Marcus ya estaba alcanzando su arma, su rostro con determinación sombría. Todos habíamos crecido escuchando las mismas historias sobre lo que pasaba cuando Santos y Vargas se cruzaban. Sangre, siempre sangre. Pero antes de que pudiera dar la orden, todo se fue al carajo. La alarma chilló cobrando vida, ensordecedora, haciendo que todos se congelaran por medio segundo. El equipo de Vargas giró hacia el sonido, armas en alto, y fue entonces cuando lo vi correctamente por primera vez. Diego Vargas no era lo que esperaba. Las historias lo hacían sonar como un monstruo, marcado y cruel, pero el hombre que vi era joven, tal vez 30 años, con rasgos afilados que habrían sido atractivos si no estuvieran retorcidos por sorpresa y furia. Nuestros ojos se encontraron a través del pasillo, y vi el reconocimiento brillar en su mirada oscura. Santos, dijo, y no fue una pregunta.
Vargas, respondí, levantando mi pistola. Lo que pasó después fue caos. El equipo de seguridad irrumpió en el piso desde ambas escaleras, guardias armados gritando órdenes en inglés y afrikáans. El equipo de Diego abrió fuego y de repente el elegante pasillo era una zona de guerra. Marcus me jaló hacia atrás mientras las balas destrozaban los espejos decorativos que cubrían las paredes. El vidrio llovió como confeti mortal, y podía escuchar a Tabo maldiciendo en Zulú mientras devolvía el fuego. ¡Muévanse!, grité, agarrando el brazo de Marcus. ¡Tenemos que salir! Pero las escaleras estaban bloqueadas, guardias entrando a raudales desde ambas direcciones, y el ascensor era una trampa mortal. Estábamos acorralados, y también el equipo de Vargas, y la amarga ironía no se me escapó de que estábamos a punto de morir junto a las personas que nos habían criado para odiar. Diego Vargas tomó la decisión por todos nosotros. Por aquí, gritó, y odié que pudiera escucharlo claramente sobre los disparos, que su voz llevara autoridad incluso en el caos. Señaló una puerta de servicio que no había notado, parcialmente oculta detrás de una columna decorativa. Salida de incendios. Ahora. ¿Por qué debería confiar en ti? Grité de vuelta, pero incluso, mientras lo decía, me estaba moviendo hacia la puerta porque la confianza no importaba cuando la alternativa era una prisión sudafricana o una bala. Porque prefiero de verte la vida que verte morir, dijo, y luego estaba a mi lado, su mano en mi espalda, empujándome a través de la puerta mientras su equipo proporcionaba fuego de cobertura. Marcus y Tavo siguieron, luego los hombres de Diego, y de repente éramos un grupo mixto de criminales Santos y Vargas, corriendo por una escalera de incendios, mientras las alarmas chillaban y las sirenas aullaban en la distancia. Llegamos a la calle corriendo, dispersándonos en diferentes direcciones como si lo hubiéramos planeado. Pero noté que Diego se mantuvo cerca de mí, su figura alta manteniendo el ritmo fácilmente mientras navegábamos por los callejones estrechos del centro de Johannesburgo. Marcus y Tavo se separaron hacia nuestra casa de seguridad y el equipo de Diego fue en otra dirección, pero de alguna manera Diego y yo terminamos solos, respirando con dificultad en un callejón oscuro, a 3 cuadras de la bolsa de diamantes. «Deberías irte», dije, revisando mi pistola, asegurándome de que todavía tenía munición, porque los viejos hábitos mueren duro y Vargas seguía siendo Vargas, atraco fallido o no. «Tú también deberías», respondió. Pero ninguno de nosotros se movió. Nos quedamos en ese callejón, mirándonos el uno al otro como si estuviéramos tratando de resolver un rompecabezas que no tenía solución. «¿Por qué me ayudaste allá atrás?», pregunté. «La misma razón por la que no me disparaste cuando tuviste la oportunidad», dijo, y su boca se curvó en algo que podría haber sido una sonrisa si hubiera alcanzado sus ojos. «Porque tal vez estamos cansados de matarnos el uno al otro por los rencores de nuestros padres. Mi padre me desheredaría solo por hablar contigo. Tu padre probablemente te mataría por salvarme». La expresión de Diego se oscureció. «Mi padre ya no me controla. Dejé Sinaloa hace 6 meses. Formé mi propio equipo. Este trabajo se suponía que sería mi prueba de que podía lograrlo sin el apellido familiar. No le creí al principio. Dejar la familia no era algo que gente como nosotros hiciera. La vida te elegía antes de que nacieras, y alejarse significaba muerte o exilio, a veces ambos. Pero algo en sus ojos, algún tipo de honestidad desesperada, me hizo pausar. «¿Por qué?», pregunté. «¿Por qué irte?». «Porque vi a mi padre ejecutar a un niño de 12 años por robar comida de uno de nuestros almacenes», dijo Diego rotundamente. «Porque me di cuenta de que si me quedaba, me convertiría en él, y preferiría morir que convertirme en mi padre». Entendí eso en un nivel que no quería examinar demasiado de cerca. Mi propio padre era muchas cosas: brillante, estratégico, despiadado, pero nunca me había hecho sentir que tenía elección en esta vida.
Ser una Santos significaba ciertas cosas, ciertas lealtades, ciertas crueldades. Y parada en ese callejón con Diego Vargas, me pregunté por primera vez si tal vez yo también estaba cansada de ser una Santos. Necesitamos movernos, dijo Diego, mirando hacia la calle donde las luces de la policía comenzaban a parpadear. Van a cerrar todo el distrito. Mi casa de seguridad está comprometida, admití. El equipo conoce la dirección. La mía también, dijo Diego. Luego hizo algo que debería haberme hecho dispararle por principio. Extendió su mano. ¿Tregua? 24 horas. Encontramos algún lugar neutral, nos escondemos hasta que disminuya el calor, luego seguimos caminos separados. Miré su mano como si pudiera ser una trampa, que probablemente lo era. Todo sobre Diego Vargas probablemente era una trampa. Pero las sirenas se acercaban, y mis opciones eran limitadas, y algo sobre la forma en que había dicho «prefiero de verte la vida que verte morir» seguía resonando en mi cabeza. Tomé su mano. 24 horas, dije. Pero me quedo con mi pistola. No esperaría nada menos, respondió. Terminamos en un motel destartalado en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar que aceptaba efectivo y no hacía preguntas. Diego pagó por la habitación mientras yo vigilaba, mi mano nunca dejando mi arma. El recepcionista apenas levantó la vista de su teléfono, solo deslizó una llave a través del mostrador y volvió a cualquier video que estuviera viendo. La habitación era exactamente lo que esperarías. Una cama con un edredón cuestionable, un baño con moho en las esquinas, un televisor que probablemente no había funcionado desde 1995. Pero tenía cerraduras en la puerta y cortinas en las ventanas, y eso era todo lo que necesitábamos. Tomaré el piso, dijo Diego inmediatamente, tirando su chaqueta sobre el antiguo sillón. Ambos podemos tomar el piso, dije, ya quitando el edredón de la cama para revisar si había chinches. No voy a dormir en esa cosa de todas formas. Se rió y odié que fuera un sonido agradable, cálido y genuino. Buen punto. Montamos nuestro campamento improvisado en silencio, Diego usando las almohadas extra del armario, yo enrollando el edredón como una barrera entre nuestros espacios. Era absurdo. Dos herederos de pandillas jugando a la casita en un motel barato, pero también era lo más segura que me había sentido desde que el atraco salió mal. ¿Por qué Johannesburgo?, preguntó Diego una vez que nos habíamos acomodado, él contra una pared, yo contra la otra, lo suficientemente separados como para no poder alcanzarnos sin advertencia. Para el trabajo, quiero decir. Muy lejos de casa. Anónimo, dije. Sudáfrica tiene muchos diamantes y no mucha gente haciendo preguntas sobre de dónde vienen. Además, mi tío tiene conexiones aquí. Tenía conexiones. Suspiré. Probablemente ya están muertos si la seguridad los identificó. Lo siento, dijo Diego, y sonaba como si lo dijera en serio. No lo sientas. Me encogí de hombros. Esta vida, la gente muere. Todos conocemos los riesgos. No lo hace más fácil. No, estuve de acuerdo. No lo hace. Nos sentamos en silencio por un rato, los sonidos distantes de la ciudad filtrándose a través de las paredes delgadas. Debería haber estado planeando mi escape, averiguando cómo contactar a Marcus y Tavo, elaborando mi próximo movimiento. En cambio, me encontré observando a Diego en la tenue luz de la ventana, notando detalles que no debería importarme. La forma en que su mandíbula se apretaba cuando estaba pensando. La cicatriz sobre su ceja izquierda. El tatuaje asomándose bajo su manga. La Virgen de Guadalupe con una corona de espinas. Ese tatuaje, dije antes de poder detenerme, es hermoso. Diego miró su brazo, levantando la manga para revelar la imagen completa. El diseño de mi abuela. Era artista antes de casarse con la familia. Solía pintar murales en la iglesia de nuestro vecindario. Esto fue lo último que dibujó antes de morir. Lo siento, dije,
sintiéndolo. Le habrías caído bien, dijo Diego con una pequeña sonrisa. Siempre decía que la familia Santos tenía más honor que el resto de nosotros juntos. Solía volver loco a mi padre cuando defendía a tu familia en las cenas. ¿Tu abuela defendía a mi familia? ¿En las cenas familiares de los Vargas? Cada oportunidad que tenía. La sonrisa de Diego se amplió. Decía que los criminales de verdad tenían códigos, principios. Respetaba que tu padre nunca matara civiles, nunca tocara niños. Decía que eso lo hacía más hombre que los que matarían a cualquiera por dinero. No supe qué decir a eso. Mi padre no era un buen hombre según la mayoría de los estándares. Había ordenado ejecuciones, traficado drogas a través de 3 continentes, construido un imperio sobre violencia y miedo. Pero tenía reglas, líneas que no cruzaría. Y escuchar que alguien en la familia Vargas había reconocido eso, lo había respetado, hizo que algo en mi pecho se apretara. Tu abuela suena como si fuera sabia, dije finalmente. Era la única en la familia que me veía como más que un futuro soldado, dijo Diego en voz baja. Cuando le dije que quería irme, quería construir algo diferente, me dio su bendición. Me dio dinero que había estado escondiendo durante años. Me dijo que corriera y nunca mirara atrás. Pero todavía estás aquí, todavía haciendo trabajos, todavía en la vida. Estoy tratando de salir, dijo Diego, su voz áspera con algo que podría haber sido vergüenza. Pero irse no es tan simple como comprar un boleto de avión. Necesito dinero, recursos, una forma de desaparecer completamente. El trabajo de Johannesburgo se suponía que sería mi boleto de salida. Un último gran golpe. Luego habría terminado. Y en cambio, te topaste conmigo. En cambio, me topé contigo. Estuvo de acuerdo. Sus ojos oscuros encontrando los míos a través de la habitación. Lo cual es la peor suerte que he tenido o la mejor. Todavía no he decidido. Debería haber apartado la mirada. Debería haber cerrado lo que sea que estuviera sucediendo en el espacio cargado entre nosotros, pero no lo hice. Sostuve su mirada y sentí algo cambiar, algo peligroso e inevitable. No podemos, dije, aunque él no había sugerido nada. Esto, lo que sea que estés pensando, es imposible. No estoy pensando nada, dijo Diego, pero su voz era baja, cuidadosa. Solo que no eres lo que esperaba. Tú tampoco. El momento se estiró entre nosotros como un alambre jalado demasiado fuerte, listo para romperse. Luego el teléfono de Diego zumbó, destrozando la tensión. Lo revisó, su expresión oscureciéndose. ¿Qué es? Pregunté. Mi equipo, dijo. Salieron, pero están asustados. Vieron a la policía asaltando la casa de seguridad. Quieren saber dónde estoy. No puedes decirles. No lo haré, dijo Diego, guardando el teléfono. Pero van a hacer preguntas. Si descubren que estoy contigo, te matarán, terminé. O lo intentarán. Sí. Mi equipo hará lo mismo conmigo, dije. Marcus me conoce desde que éramos niños. Es leal a mi padre primero, a mí segundo. Si supiera que estoy aquí contigo, nos pondría una bala a ambos solo para estar seguro. Entonces mantenemos esto entre nosotros, dijo Diego. 24 horas, como acordamos. Luego desaparecemos, seguimos caminos separados, pretendemos que esto nunca pasó. Correcto, dije. Pretender que esto nunca pasó. Pero incluso mientras lo decía, sabía que estaba mintiendo. No olvidas el momento en que todo lo que te criaron para creer comienza a desmoronarse. No olvidas la primera vez que miras a tu enemigo y ves a una persona en lugar de un objetivo. No olvidas a Diego Vargas mirándote como si fueras algo que vale la pena salvar, en lugar de algo que vale la pena destruir. Nos turnamos para dormir, turnos de 2 horas. Una persona siempre despierta y vigilando. Cuando fue mi turno de descansar, me acosté en la alfombra áspera y miré el techo manchado de agua,
tratando de no pensar en cómo la respiración de Diego se había nivelado en el sueño, cuán vulnerable se veía con la guardia baja, cuán fácil sería terminar esto ahora mismo y evitar todas las complicaciones que definitivamente venían. Pero no lo hice. Solo me quedé ahí, escuchándolo respirar, y me pregunté qué demonios estaba haciendo. Me desperté con el olor del café y el sonido de la lluvia contra la ventana. Diego estaba sentado en la pequeña mesa, 2 tazas de café de gasolinera humeando frente a él. Fui a la tienda en la calle, dijo cuando me vio moviéndome. Pensé que ambos podríamos usar cafeína. ¿Me dejaste aquí?, dije, sentándome demasiado rápido, mi mano yendo automáticamente a mi pistola. Y volví, señaló Diego. Si hubiera querido desaparecer, ese habría sido el momento. Tenía razón, lo que solo me molestó más. Tomé el café que me ofreció, envolviendo mis manos alrededor de la taza para calentarme. La habitación estaba fría, la antigua unidad de calefacción tosiendo más ruido que calor. ¿Qué hora es?, pregunté. 6 de la mañana. Hemos estado aquí unas 8 horas. 16 más por delante. 16 más por delante, estuvo de acuerdo. Bebimos nuestro café en silencio y traté de no notar cuán doméstico se sentía, cuán fácil. Se suponía que esto era una tregua temporal, una táctica de supervivencia, no lo que sea que estuviera comenzando a crecer en el espacio entre nosotros. Necesito hacer algunas llamadas, dije finalmente. Registrarme con mi equipo, asegurarme de que estén a salvo. Usa este, dijo Diego, lanzándome un teléfono desechable. Imposible de rastrear. Tengo una pila de ellos. Llamé a Marcus primero. Respondió al segundo timbrazo, su voz tensa por el estrés. Mila, ¿dónde estás? ¿Estás a salvo? Estoy bien, dije, escondiéndome. ¿Tú y Tavo? Estamos bien. Encontramos un lugar en Soweto. Pero Mila, el calor es malo. La policía tiene nuestras fotos de las grabaciones de seguridad. Están circulando nuestras caras por todas partes. Mi estómago se cayó. ¿Qué tan malo? Búsqueda internacional mala. Interpol está involucrada. Alguien en la bolsa tenía conexiones. Empujó esto a la cima de la lista de prioridades. Maldije en español. Necesitamos salir de Sudáfrica. Ya estoy trabajando en ello, dijo Marcus. Tengo un tipo que puede llevarnos a Mozambique mañana por la noche. Desde ahí, podemos desaparecer en el interior, escondernos por unos meses. ¿Qué hay del equipo de Vargas?, pregunté, tratando de sonar casual. ¿Alguna noticia de ellos? Dispersados. La voz de Marcus contenía satisfacción. Escuché que uno de ellos fue recogido por la policía en Pretoria. Los otros probablemente están corriendo asustados. ¿Y su líder? ¿Diego Vargas? Marcus hizo una pausa. ¿Por qué te importa Diego Vargas? Solo me pregunto si necesitamos cuidar nuestras espaldas, dije rápidamente. Estaba ahí en la bolsa. Parecía que estaba dirigiendo la operación. No he escuchado nada sobre él específicamente, dijo Marcus. Pero Mila, si lo ves, sabes qué hacer, ¿verdad? Sin vacilación, sin piedad. Es un Vargas. Sé qué hacer, dije, odiando cómo sabía la mentira. Bien. Mantente a salvo. Te enviaré los detalles sobre Mozambique cuando esté arreglado. Colgué y me quedé ahí, mirando el teléfono. Diego me estaba observando, su expresión ilegible. ¿Quieren irse a Mozambique mañana?, dije. Mi equipo quiere ir a Namibia, dijo Diego. Dirección diferente, país diferente. Probablemente sea lo mejor. Probablemente. Estuve de acuerdo. Ninguno de nosotros se movió. Debería irme, dije, adelantarme a la cacería. Mientras más tiempo me quede aquí, más peligroso es para ambos. Deberías, dijo Diego. Pero no lo vas a hacer. ¿Cómo lo sabes? Porque todavía estás sentada aquí, dijo simplemente. Porque no has tomado tu pistola ni te has dirigido a la puerta.
porque me estás mirando de la misma forma en que yo te estoy mirando, como si ambos supiéramos que estamos a punto de tomar una decisión terrible y vamos a hacerlo de todas formas. Tenía razón. Dios me ayude. Tenía razón. Me levanté, cruzando la pequeña habitación hasta que estuve parada directamente frente a él. Él también se levantó, y estábamos lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las motas de oro en sus ojos oscuros, lo suficientemente cerca como para sentir el calor irradiando de su piel. Esto es una locura, susurré. Completamente una locura, estuvo de acuerdo. Nuestras familias nunca nos perdonarán. Probablemente nos matarán. No podemos hacer esto. No, dijo Diego, su mano subiendo para sostener mi rostro con sorprendente gentileza. Realmente no podemos. Y luego me besó, y cada razón por la que esto era imposible, por qué se suponía que éramos enemigos, por qué esto destruiría todo lo que habíamos conocido, todo eso se quemó en el calor de su boca en la mía. Le devolví el beso como si me estuviera ahogando y él fuera aire, mis manos agarrando su camisa, jalándolo más cerca, aunque cerca nunca sería lo suficientemente cerca. Nos separamos respirando con dificultad, frentes presionadas juntas. ¿Qué estamos haciendo?, pregunté. No lo sé, dijo Diego. Pero no quiero parar. No podemos quedarnos aquí, dije. No podemos volver con nuestros equipos. No podemos hacer esto y sobrevivir en esta vida. Entonces nos vamos, dijo Diego. Ambos, juntos. Tomamos el dinero que tenemos, desaparecemos completamente. Nuevos nombres, nuevas vidas. En algún lugar tan lejos que Santos y Vargas sean solo malos recuerdos. Eso es una locura, dije. ¿Tienes una mejor idea? No la tenía. Y lo aterrador era que no quería una. La vida que había estado viviendo, la persona que me habían criado para ser, de repente se sentía como una jaula en la que había estado atrapada toda mi vida. Y Diego me estaba ofreciendo una llave. ¿A dónde iríamos siquiera?, pregunté. A cualquier parte, dijo Diego. África, Europa, Sudamérica. En algún lugar remoto, en algún lugar donde podamos empezar de nuevo. ¿Con qué dinero? El trabajo fracasó. Todo lo que tenemos es el efectivo que teníamos a la mano. Diego sonrió. Y fue un poco peligroso, un poco travieso. Puede que haya desviado algo de dinero de las operaciones de mi padre antes de irme. No lo suficiente como para que lo notara inmediatamente, pero lo suficiente para establecernos en algún lugar nuevo. Le robaste a tu padre. Él robó a todos los demás primero. Solo tomé lo que necesitaba para sobrevivir. ¿De cuánto estamos hablando? Lo suficiente para desaparecer cómodamente por unos años mientras averiguamos qué sigue. Debería haber estado horrorizada. Debería haberme alejado de esta locura. En cambio, me encontré calculando la logística, pensando en posibilidades. Si podíamos salir de Sudáfrica antes de que la cacería se intensificara, si podíamos llegar a un país con leyes de extradición más flojas, si podíamos establecer nuevas identidades antes de que nuestras familias se dieran cuenta de lo que habíamos hecho, tal vez, solo tal vez, esto podría funcionar. Tendríamos que cortar todos los lazos, dije, sin contacto con nadie de antes. Marcus, Tavo, tu equipo, todos, los usarían para encontrarnos. Lo sé, dijo Diego, y seríamos objetivos por el resto de nuestras vidas. Ambas familias nos querrían muertos, no solo por irnos, sino por estar juntos. También lo sé. Esta es la cosa más estúpida que jamás he considerado, dije. Igual, estuvo de acuerdo Diego. ¿Entonces lo hacemos? Lo miré. Realmente lo miré. 24 horas atrás. Había sido un nombre, una amenaza, una historia contada para asustar a los niños santos para que obedecieran. Ahora era un hombre que había salvado mi vida, que había elegido el honor sobre la familia,
que me estaba ofreciendo una oportunidad de algo que nunca me había permitido imaginar. Libertad, elección, tal vez incluso amor, aunque era demasiado pronto para llamarlo así. Sí, dije, lo hacemos. El plan se armó rápidamente. Diego tenía contactos en Ciudad del Cabo que podían proporcionar pasaportes falsos y documentos, sin hacer preguntas. Conduciríamos allá durante la noche, evitando carreteras de cuota y autopistas principales, donde el reconocimiento facial podría marcarnos. Desde Ciudad del Cabo, tomaríamos un barco privado a Santa Elena, un territorio británico en medio del Océano Atlántico. Remoto, aislado, el tipo de lugar donde la gente iba para desaparecer. Quemamos todo lo que nos conectaba con nuestras vidas anteriores. Destruí mi teléfono, mi identificación, incluso la pequeña cruz de plata que mi madre me había dado antes de morir. Dolió renunciar a esa última pieza de ella, pero Diego tenía razón. Cualquier cosa que pudiera rastrearse tenía que irse. Él hizo lo mismo, parado sobre el bote de basura de la habitación del motel, destruyendo sistemáticamente cada conexión con Diego Vargas. Cuando se quitó el rosario de su abuela, el que había visto que tocaba inconscientemente durante todo el día, lo detuve. Ese no, dije. Ella te dio su bendición para irte. Querría que conservaras algo de ella. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. ¿Estás segura? Estoy segura. Solo manténlo escondido. No lo uses donde alguien pueda verlo. Asintió, deslizando el rosario en su bolsillo, y vi el momento en que le costó renunciar a todo lo demás, pero aferrarse a esa pequeña pieza de amor. Dejamos el motel a medianoche, tomando caminos secundarios y evitando cámaras. Diego manejó mientras yo navegaba, usando mapas de papel en lugar de GPS. El paisaje pasaba en la oscuridad, la naturaleza sudafricana dando paso lentamente a tierra cultivada, luego a la expansión urbana mientras nos acercábamos a Ciudad del Cabo. El contacto de Diego nos encontró en un almacén cerca de los muelles. Era mayor, tal vez 60, con ojos agudos y manos cubiertas de manchas de tinta del trabajo de documentos. Nos miró una vez y sacudió la cabeza. Ustedes dos están en serios problemas, dijo en inglés con acento. Puedo verlo en sus caras. ¿Puedes ayudarnos o no? Preguntó Diego. Puedo ayudar, dijo, pero les costará. Nuevas identidades, pasaportes, documentación que resista el escrutinio. Están viendo $50,000. Hecho, dijo Diego sin vacilar. Ella levantó una ceja. ¿Tienen ese tipo de dinero? Diego sacó un bolso de lona que no sabía que llevaba. Dentro había pilas de billetes, dólares americanos, más dinero del que había visto fuera de una bóveda. ¿De dónde sacaste eso?, pregunté. Mi póliza de seguro, dijo Diego. He estado construyéndola por 2 años. Se suponía que sería mi fondo de escape. Y ahora es nuestro fondo de escape, dije. Ahora es nuestro fondo de escape, estuvo de acuerdo. La mujer contó el dinero cuidadosamente, luego asintió. Bien. Necesitaré fotos, información básica, nombres que quieran usar. Miré a Diego. ¿Cómo nos llamamos? Algo simple, dijo. Común. Nombres que no destaquen. Me convertí en Laura Martínez. Diego se convirtió en Daniel Silva. Inventamos historias para nosotros mismos, orígenes de clase media, vidas poco notables. Laura era fotógrafa independiente. Daniel era biólogo marino. Nos conocimos en la escuela de posgrado en Portugal. Nos estábamos mudando a Santa Elena para estudiar especies endémicas. Aburrido, creíble, nada que levantara banderas. Los documentos estuvieron listos por la mañana. La mujer hizo un trabajo excelente. Miré mi nuevo pasaporte, a la extraña llamada Laura Martínez, que se parecía a mí pero no era yo, y sentí las últimas piezas de Camila Santos desmoronándose. Una cosa más, dijo la mujer mientras nos preparábamos para irnos.
Le entregó a Diego una pequeña caja. Anillos. Si van a ser una pareja, necesitan parecer una pareja. Las personas casadas viajando juntas atraen menos atención que dos solteros. Diego abrió la caja. Dentro había bandas de oro simples, nada elegante, pero oro real, sólido y cálido. ¿Puedo? Preguntó, sosteniendo mi anillo. Asentí, incapaz de hablar mientras deslizaba la banda en mi dedo. Quedaba perfecta, como si hubiera sido hecha para mí. Hice lo mismo por él, y nos quedamos ahí en un almacén en Ciudad del Cabo, dos herederos de pandillas jugando a estar casados, y de alguna manera se sentía más real que cualquier cosa en mi vida anterior. El barco a Santa Elena salió al amanecer. Era un barco de carga que tomaba pasajeros ocasionales, el tipo de embarcación que no hacía preguntas mientras pagaras en efectivo. Abordamos como Daniel y Laura Silva, recién casados, buscando aventura en una ubicación remota. La tripulación apenas miró nuestros documentos. El viaje tomó 6 días. 6 días de océano infinito, de observar el horizonte y esperar que el pasado nos alcanzara. Diego, Daniel, tenía que acostumbrarme a llamarlo Daniel. Pasó el tiempo enseñándome sobre biología marina de libros que había comprado en Ciudad del Cabo. Yo le enseñé fotografía de un manual que había recogido. Estábamos construyendo nuestras historias de portada, pero también estábamos construyendo algo más. Confianza, compañerismo, algo que podría eventualmente convertirse en amor si sobrevivíamos lo suficiente. En la cuarta noche estábamos en la cubierta viendo las estrellas. El océano estaba en calma y los motores del barco creaban un ritmo constante bajo nuestros pies. ¿Crees que ya nos estén buscando? Pregunté. Definitivamente, dijo Daniel. Ambas familias, probablemente comparando notas, formando alianzas. Santos y Vargas unidos por su deseo mutuo de matarnos. ¿Crees que nos encontrarán? Eventualmente, tal vez. Pero para entonces seremos personas diferentes. Laura y Daniel Silva no tienen enemigos. Solo el uno al otro para descifrar. Sonrió. Sí, solo el uno al otro. Me recosté contra él y envolvió un brazo alrededor de mis hombros. Se sentía natural, fácil, como si hubiéramos estado haciendo esto durante años en lugar de días. ¿Tienes miedo? Pregunté. Aterrado, admitió. Pero también libre. Por primera vez en mi vida, no estoy viviendo el plan de alguien más. Estoy escribiendo mi propia historia. Incluso si termina mal, al menos es mía. Nuestra, corregí. Nuestra, estuvo de acuerdo. Santa Elena apareció en el horizonte el sexto día. Una pequeña isla, roca volcánica elevándose del Atlántico, remota y hermosa. La capital, Jamestown, era un pequeño asentamiento anidado en un valle, casas coloridas trepando la ladera, un puerto tan pequeño que nuestro barco de carga tuvo que anclar en alta mar y transportar a los pasajeros en bote. Este es nuestro hogar ahora, dijo Daniel mientras nos acercábamos al muelle. Hogar, repetí, probando la palabra. Se sentía extraña, extranjera, pero también llena de posibilidades. Alquilamos una pequeña casa en las afueras del pueblo, una cabaña blanca con postigos azules y un jardín que se había vuelto salvaje. La casera, una anciana británica llamada la señora Patterson, parecía encantada de tener inquilinos jóvenes. «Tú eres el biólogo marino», le dijo a Daniel, radiante. «¡Qué maravilloso! Necesitamos más científicos estudiando nuestras aguas. ¿Y tú eres fotógrafa, querida?». Se volvió hacia mí. «Encontrarás muchos sujetos aquí. Nuestras aves son bastante espectaculares. Nos instalamos en nuestra nueva vida con sorprendente facilidad». Daniel realmente estudió biología marina, pasando horas en la pequeña biblioteca de la isla, aprendiendo todo lo que podía para hacer creíble su portada. Tomé la fotografía en serio, compré una cámara decente y comencé a documentar el ecosistema único de la isla.
Estábamos interpretando papeles al principio, pero gradualmente los papeles se volvieron reales. Pasaron meses. La cacería internacional de Camila Santos y Diego Vargas continuó, pero Laura y Daniel Silva eran solo una pareja tranquila, viviendo en una isla remota, sin molestar a nadie, sin amenazar nada. Hicimos amigos cuidadosamente, mantuvimos nuestras historias consistentes, y lentamente, el miedo de que alguien nos reconociera comenzó a desvanecerse. Pero el pasado tiene una manera de encontrarte, sin importar cuán lejos corras. Estaba en el mercado, comprando vegetales para la cena, cuando lo vi. Solo un vistazo, un hombre en una multitud, pero algo sobre la forma en que se movía, el ángulo de sus hombros, hizo que mi sangre se congelara. Me volví para verlo mejor, pero se había ido, desaparecido en las calles estrechas como un fantasma. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica, viendo amenazas donde no existían, pero cuando llegué a casa, Daniel me miró a la cara y supo. ¿Qué pasó? Preguntó, inmediatamente alerta. Creo que vi a alguien, dije. Alguien que se movía como un soldado Santos. Pudo haber sido nada. Pudo haber sido algo, dijo Daniel sombríamente. Necesitamos ser cuidadosos. Fuimos más cautelosos después de eso, variamos nuestras rutinas, cuidamos nuestras espaldas. Pero nada pasó. Los días se convirtieron en semanas y la figura misteriosa nunca apareció de nuevo. Comenzamos a relajarnos. Ese fue nuestro error. Me desperté una noche y encontré a Daniel fuera de la cama. Me senté, instantáneamente despierta, mi mano alcanzando la pistola que guardábamos escondida en la mesa de noche. Luego escuché voces desde la cocina, bajas y tensas. Me moví silenciosamente por la casa, mi entrenamiento volviendo como memoria muscular. A través de la puerta, podía ver a Daniel sentado en nuestra mesa de cocina. Frente a él estaba sentado un hombre que nunca había visto antes, pero algo sobre él gritaba peligro. «Puedes entrar, Laura», dijo el extraño, y mi sangre se congeló porque había usado mi nombre falso, pero la forma en que lo dijo dejaba claro que sabía exactamente quién era realmente. «No estoy aquí para hacerte daño. Al menos, no si cooperas». Entré a la cocina, pistola levantada. «¿Quién eres?» El hombre sonrió. No fue amigable. «Mi nombre es Augusto Reyes. Trabajo para tu padre, Camila. Ha estado buscándote». Mis manos comenzaron a temblar, pero mantuve la pistola firme. «¿Cómo nos encontraste?» «Tu padre es un hombre muy ingenioso», dijo Augusto. «Y cometiste un error. Hace 3 meses enviaste dinero a una vieja amiga en Ciudad de México. Cantidad pequeña, imposible de rastrear, pensaste. Pero tu padre tiene gente vigilando cada transacción, conectada a cualquiera que hayas conocido. El dinero fue rastreado a un banco en Ciudad del Cabo. Desde ahí, fue solo cuestión de revisar manifiestos de pasajeros, grabaciones de vigilancia. Eres buena para desaparecer, pero él es mejor para encontrar. ¿Qué quiere?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «¿Qué crees?». Augusto se recostó en su silla, completamente a gusto a pesar de la pistola apuntándole. «Traicionaste a la familia. Te fugaste con un Vargas. Tu padre quiere que vuelvas a casa, enfrentes las consecuencias, o quiere tu cuerpo. No es particular sobre cuál». «No voy a volver», dije. «No pensé que lo harías», respondió Augusto. «Por eso estoy aquí para hacerte una oferta diferente». Daniel había estado en silencio durante todo esto, pero ahora habló. «¿Qué oferta?» «Tus padres, ambos, han hecho algo sin precedentes». Augusto sacó su teléfono, nos mostró una foto. El liderazgo de Santos y Vargas sentados en la misma mesa, bebidas en mano, sonriendo para la cámara. Han formado una alianza. Resulta que tener a sus hijos fugándose juntos les dio un terreno común. Están trabajando juntos ahora, combinando operaciones, uniendo recursos, y ambos quieren que sus herederos descarriados sean tratados.
Tratados significa asesinados, dije rotundamente. No necesariamente, dijo Augusto. Hay otra opción. Vuelven, ambos. Enfrentan a sus familias juntos. Se someten a su juicio. Tal vez sean misericordiosos. Tal vez encuentren un uso para ustedes en la nueva alianza. ¿Y si nos negamos? Preguntó Daniel. Entonces los mato a ambos ahora mismo, dijo Augusto simplemente. O los dejo vivir y reporto que se negaron. De cualquier forma, vendrá más gente. Gente profesional. Y la próxima vez, no les ofrecerán una opción. Esto es una trampa, dije. Volvemos, morimos. Tal vez no inmediatamente, pero eventualmente. Nunca perdonarán esto. Probablemente no, estuvo de acuerdo Augusto. Pero al menos morirán en sus propios términos, luchando, no escondiéndose en alguna roca en medio de la nada, esperando lo inevitable. Miré a Daniel. Su rostro estaba en calma, pero sus ojos tenían el mismo cálculo que yo estaba haciendo. Estábamos atrapados. Incluso si matábamos a Augusto, otros vendrían. Nuestras familias tenían recursos ilimitados, alcance ilimitado. Podíamos correr de nuevo, seguir corriendo por el resto de nuestras vidas, o podíamos enfrentar esto de frente. ¿Podemos tener un minuto?, preguntó Daniel. Augusto se encogió de hombros. Claro. Tengo toda la noche. Pero decidan rápido. Mi paciencia tiene límites. Nos movimos al dormitorio, cerrando la puerta. Daniel inmediatamente sacó nuestras bolsas de escape, las que habíamos mantenido empacadas exactamente para este escenario. Corremos, dijo en voz baja. Ahora mismo. Hay un barco que sale para la isla Ascensión mañana por la mañana. Podemos lograrlo si nos movemos rápido. ¿Y luego qué?, pregunté. ¿Seguir corriendo? ¿Por cuánto tiempo? Tiene razón, Daniel. Nunca dejarán de buscar. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Nos rendimos? ¿Volvemos y dejamos que nos ejecuten? No, dije lentamente, formándose una idea. Hacemos algo que no esperarán. Nos separamos. Daniel me miró como si hubiera perdido la cabeza. Absolutamente no. Escúchame, dije urgentemente. Nos quieren a ambos. Juntos somos un objetivo más grande. Pero si nos separamos, si vuelvo sola con mi padre, alego que me forzaste, manipulaste, tal vez pueda negociar, ganar tiempo. Mientras tanto, tú desapareces de verdad. Vas a algún lugar aún más remoto. Esperas hasta que el calor disminuya. Eso es una locura, dijo Daniel. No te voy a dejar enfrentarlo sola. Uno de nosotros necesita sobrevivir esto, dije, mi voz quebrándose. Si ambos volvemos, ambos morimos. Si ambos corremos, ambos morimos, solo que más lento. Pero si puedo convencer a mi padre de que fui coaccionada, de que he recapacitado, tal vez viva lo suficiente para encontrar una salida. ¿Y si no puedes convencerlo? Las manos de Daniel sostuvieron mi rostro. Si no te cree, entonces al menos tú estás vivo, dije. Al menos el último año significó algo. No, dijo Daniel ferozmente. No nos separamos. No nos sacrificamos el uno al otro. Encontramos otra manera. No hay otra manera, dije, lágrimas corriendo por mi rostro. ¿No lo ves? Esto siempre iba a terminar así. Gente como nosotros, no tenemos finales felices. Pero tal vez, solo tal vez, uno de nosotros logra sobrevivir. No sin ti, dijo Daniel. Preferiría morir aquí contigo que vivir 100 años solo. Nos quedamos ahí, abrazándonos, y supe que lo decía en serio. Elegiría morir conmigo sobre vivir sin mí. Y lo amaba por eso, incluso cuando sabía que no podía dejarlo hacer esa elección. Lo siento, susurré, y antes de que pudiera reaccionar, levanté mi pistola y lo golpeé en la sien. No lo suficientemente fuerte como para causar daño serio, pero lo suficientemente fuerte como para derribarlo.
Se desplomó en el piso, inconsciente, y me quedé parada sobre él, sollozando. Lo siento tanto, mi amor, pero necesito que vivas. Trabajé rápidamente. Arrastré a Daniel a la cama, lo posicioné como si estuviera durmiendo. Luego escribí una nota. La mantuve simple. Tenías razón. Deberíamos haber corrido. Te estoy comprando tiempo. No lo desperdicies. No vengas por mí. Vive. Sé libre. Te amo. L. Dejé la nota en la almohada, besé su frente una vez y salí de la habitación. En la cocina, Augusto levantó la vista, sorprendido. ¿Dónde está el chico Vargas? Atado en el dormitorio, mentí suavemente. Inconsciente. Lo golpeé bastante fuerte. Podría tener una conmoción cerebral. ¿Y tú? Los ojos de Augusto se estrecharon con sospecha. Voy contigo, dije. Enfrentaré a mi padre. Responderé por lo que hice. Pero Diego Vargas muere aquí. Haces que parezca que luchó, que tuviste que matarlo. Esa es mi condición. Augusto me estudió por un largo momento. ¿Por qué harías eso? ¿Protegerlo incluso ahora? No lo estoy protegiendo, dije, poniendo cada onza de desprecio que pude reunir en mi voz. Me estoy protegiendo a mí misma. Si aparezco con él vivo, prueba que me importaba. Si está muerto, puedo alegar que fui coaccionada, manipulada, que he estado tratando de escapar de él durante meses. Inteligente, dijo Augusto. Frío, pero inteligente. Tu padre te entrenó bien. ¿Entonces tenemos un trato? Pregunté. ¿Tenemos un trato? Dijo Augusto. Muéstrame el cuerpo. Mi corazón latía con fuerza mientras lo llevaba al dormitorio. Este era el momento en que todo podía desmoronarse. Si Daniel despertaba, si Augusto revisaba demasiado cuidadosamente, si algo salía mal. Pero la suerte estaba con nosotros. Daniel todavía estaba inconsciente, respirando uniformemente. Augusto revisó su pulso, asintió satisfecho. Lo haré rápido, dijo, sacando su pistola. No, dije. Déjame hacerlo. Necesito probarme a mí misma que puedo. Augusto me entregó el arma. Era más pesada que la mía, un modelo más antiguo, probablemente imposible de rastrear. La tomé, me paré sobre Daniel y recé para que me perdonara por lo que estaba a punto de hacer. Apunté al espacio junto a su cabeza y disparé 3 veces. El sonido fue ensordecedor en la pequeña habitación. La sangre salpicó de la almohada, de la pared, haciéndolo parecer exactamente lo que se suponía que pareciera: una ejecución a quemarropa. ¿Satisfecho?, pregunté, devolviendo la pistola. Augusto miró la escena, la sangre, lo que parecía ser el cuerpo de Daniel. «Satisfecho», dijo. «Vámonos». Salimos por la puerta de la cocina. No miré atrás. No podía mirar atrás. Si lo hacía, correría de vuelta a Daniel, lo despertaría, le diría el plan, y ambos moriríamos. En cambio, subí al auto alquilado de Augusto y dejé que me llevara hacia el puerto, hacia lo que me esperaba en casa, hacia una muerte casi segura. Pero Daniel viviría. Eso era todo lo que importaba. El vuelo a Ciudad de México tomó 30 horas con escalas. Augusto no confiaba en mí lo suficiente como para quitarme las esposas, pero no fue cruel al respecto. Me dejó usar el baño sola, compró comida que apenas podía tolerar. Incluso me dejó dormir en el avión sin drogarme. Tu padre estará complacido, dijo en algún lugar sobre el Atlántico. Tomaste la decisión correcta al volver. ¿Lo hice?, pregunté, mirando por la ventana al océano infinito abajo. Estás viva, ¿no? Eso es más de lo que habrías estado si te hubieras quedado con el chico Vargas. No respondí. No podía responder. Cada milla que volábamos era otra milla lejos de Daniel. Lo había dejado inconsciente en nuestra cama con una nota y 3 agujeros de bala en la pared. Cuando despertara, pensaría que lo traicioné.
Lo sacrifiqué para salvarme. Nunca sabría la verdad, que había sacrificado todo para salvarlo. El pensamiento dolía peor que cualquier bala. Aterrizamos en Ciudad de México al amanecer. Los hombres de mi padre estaban esperando. SUVs negras con ventanas polarizadas, guardias armados que me miraban como si fuera una traidora en lugar de familia. Me transfirieron de la custodia de Augusto sin una palabra, y me llevaron por la ciudad en la que había crecido hacia el complejo que había llamado hogar. Nada había cambiado. Mismos muros altos, mismos guardias armados en la puerta, misma fuente en el patio donde había jugado de niña. Pero yo había cambiado. Ya no era Camila Santos. Era alguien que había probado la libertad y nunca podría dejar de ver la prisión en la que había nacido. Mi padre esperaba en su estudio. Carlos Santos, patriarca de una de las familias criminales más poderosas de México, se sentó detrás de su enorme escritorio como un rey en un trono. Estaba más viejo de lo que recordaba, más gris, pero sus ojos seguían siendo agudos, todavía calculando cada ángulo. Camila, dijo, y su voz era hielo. Bienvenida a casa. Padre, dije, manteniendo mi voz neutral. Siéntate. Me senté en la silla frente a él, la misma silla en la que me había sentado de niña cuando lo había decepcionado. La misma silla donde había recibido lecciones sobre lealtad familiar, sobre la importancia del apellido Santos. ¿Sabes lo que me has costado?, preguntó. ¿La vergüenza? ¿La debilidad que has mostrado? Lo sé, dije. ¿De verdad? Su puño golpeó el escritorio. Tuve que aliarme con la familia Vargas. Los Vargas, nuestros enemigos durante 3 generaciones, porque mi hija no pudo mantener las piernas cerradas alrededor de su hijo. No fue así, dije. Entonces, ¿cómo fue? Ilumíname. Encontré sus ojos. Fui coaccionada. Diego Vargas me secuestró después de que el trabajo de Johannesburgo salió mal. Me mantuvo prisionera. He estado tratando de escapar durante meses, pero tenía gente vigilándome constantemente. Cuando Augusto nos encontró, vi mi oportunidad. Maté a Diego yo misma. La mentira salió fácilmente, demasiado fácilmente, pero la expresión de mi padre no cambió. «Lo mataste», repitió. «Sí. ¿Y esperas que crea eso?» «Espero que creas la evidencia», dije. «Pregúntale a Augusto. Vio el cuerpo. Yo misma le puse 3 balas a Diego Vargas». Mi padre se recostó en su silla, estudiándome. «Te he conocido desde que naciste, Camila. Sé cuándo estás mintiendo». Mi corazón se detuvo. «Pero», continuó, «también sé cuándo una mentira sirve un propósito mayor. Si dices que fuiste coaccionada, si dices que mataste al chico Vargas, entonces esa es la historia que contaremos. Salva la cara de ambas familias. Hace la alianza más fuerte». No entendía. «¿Me crees?» «Creo lo que necesito creer», dijo. «La verdad no importa. Solo importa la percepción. Y la percepción de que mi hija fue lo suficientemente fuerte como para escapar y ejecutar a su captor, esa es una percepción con la que puedo trabajar». El alivio me inundó, seguido inmediatamente por la culpa. Daniel. Lo había abandonado, lo dejé sin nada. ¿Y para qué? ¿Para que mi padre pudiera inventar una historia que sirviera a sus propósitos? «Habrá condiciones», continuó mi padre. «Trabajarás para la familia de nuevo, demostrarás tu lealtad y te casarás». ¿Casarme? La palabra salió estrangulada. La familia Moreno tiene un hijo. Buenas perspectivas, conexiones fuertes. El matrimonio fortalecerá nuestra alianza, te dará legitimidad de nuevo. Lo harás de buen grado y con una sonrisa. ¿Y si me niego? Entonces sabré que estás mintiendo sobre todo. Y los mentirosos en esta familia no viven mucho. No tenía opción. Nunca había tenido opción. Había cambiado una jaula por otra, y todo lo que había logrado fue salvar la vida de Daniel mientras me condenaba. «¿Cuándo?», pregunté. 6 meses.
dijo mi padre. Anunciaremos el compromiso la próxima semana. Daremos tiempo a la gente para olvidar el escándalo. Luego una boda, algo grande y público, una celebración de unidad familiar. Entiendo, dije entumecida. Bien. Mi padre se levantó. Bienvenida a casa, Camila. No me decepciones de nuevo. Me dieron mi antigua habitación, pero los guardias estaban apostados afuera. No para protegerme, para mantenerme adentro. Me acosté en mi cama de la infancia y miré el techo, pensando en Daniel. ¿Estaba despierto ya? ¿Había encontrado la nota? ¿Me odiaba por dejarlo? Esperaba que me odiara. Esperaba que estuviera lo suficientemente enojado como para mantenerse alejado, para construir una nueva vida en algún lugar lejos de todo esto. Porque si trataba de rescatarme, si venía por mí, mi padre lo mataría de verdad esta vez. Pasaron días, luego semanas. Interpreté el papel de hija obediente, asistiendo a reuniones familiares, sonriendo en los momentos correctos, pretendiendo que nunca había sido nadie más que Camila Santos. El compromiso fue anunciado. Rafael Moreno era lo suficientemente atractivo, lo suficientemente inteligente, completamente equivocado en todas las formas que importaban. Pero sonreí cuando tomó mi mano. Sonreí cuando deslizó el anillo de compromiso en mi dedo. Sonreí hasta que me dolió la cara. Por las noches, me quitaba el anillo y sostenía la simple banda de oro que Daniel me había dado. La había escondido en mi habitación, la única pieza de mi otra vida que había podido conservar. La hacía girar alrededor de mi dedo y recordaba cómo se sentía la libertad. 2 meses después de mi cautiverio, quiero decir, mi regreso a casa, estaba en una cena familiar cuando sucedió. Uno de los lugartenientes de mi padre irrumpió en la habitación, su rostro pálido. «Señor, tenemos un problema», dijo. «El complejo Vargas fue atacado esta noche. Trabajo profesional, explosivos, equipo táctico. Eliminaron a la mitad del liderazgo de la familia». El rostro de mi padre se oscureció. ¿Quién? No sabemos todavía. Pero, señor, hay un mensaje. Entregó un teléfono, un video en cola. Mi padre lo reprodujo y pude ver su expresión cambiar de enojo a sorpresa. Giró el teléfono hacia mí. En la pantalla había un hombre que apenas reconocí. Daniel había perdido peso, su rostro más duro, sus ojos más fríos. Pero definitivamente era él. Vivo. Muy vivo. «Carlos Santos», dijo Daniel, su voz firme y clara. «Tienes algo que me pertenece. Tengo algo que te pertenece. El liderazgo Vargas. Puedo devolverlos vivos, o puedo enviarlos de regreso en pedazos. Tú eliges. Pero de cualquier forma voy a recuperar a Camila». El video terminó. Mi padre me miró. «Dijiste que estaba muerto», dijo en voz baja. «Dijiste que lo mataste». Pensé que lo hice. Mentí. Debe haber sobrevivido. Sobrevivió 3 balas en la cabeza, dijo mi padre. Interesante. Sabía. Por supuesto que sabía. Pero lo que hiciera con ese conocimiento determinaría si vivía o moría. Tráiganla, dijo mi padre a sus guardias. Vamos a hacer un intercambio. El intercambio se estableció en terreno neutral, un complejo de almacenes abandonado en las afueras de Ciudad de México. Ambos lados vendrían armados. Ambos lados traerían a su gente. Pero el intercambio sería simple. Daniel devolvería el liderazgo capturado de Vargas. Mi padre me entregaría. Lo que mi padre no dijo fue que no tenía intención de honrar el trato. Lo escuché planeando con sus hombres. Harían el intercambio, luego matarían a todos. Daniel, la familia Vargas restante, cualquiera que pudiera amenazar la nueva alianza, tenía que advertirle. ¿Pero cómo? Me vigilaban constantemente. Mi habitación era registrada diariamente, mis llamadas telefónicas monitoreadas. No tenía forma de enviar un mensaje. Hasta la noche anterior al intercambio. Mi guardia,
Marco había estado con la familia desde que yo era niña. Me había enseñado a disparar, a pelear, a sobrevivir. Y había estado enamorado de mi madre antes de que se casara con mi padre. Marco, dije en voz baja cuando trajo mi cena, necesito tu ayuda. No puedo ayudarte, señorita Camila, dijo. ¿Sabes eso? Mi padre va a matar a todos mañana, incluyendo a Daniel Vargas. Bien, es un Vargas. También es el único hombre que me ha visto como algo más que un peón Santos, dije. Por favor, Marco. Mi madre no habría querido esto. No habría querido que estuviera atrapada en un matrimonio que no quiero, viviendo una vida que odio. El rostro de Marco se suavizó. ¿Qué necesitas? Un teléfono. Solo por 5 minutos. Necesito advertirle. Marco miró alrededor. Luego sacó un teléfono desechable. 5 minutos. Luego tengo que destruirlo. Envié un mensaje de texto al número que Daniel había usado en el video. Era una posibilidad remota, pero era todo lo que tenía. Es una trampa. Mi padre planea matar a todos después del intercambio. No vengas. Por favor, solo desaparece. Vive libre. L. Esperé una respuesta. No llegó nada. Marco recuperó el teléfono, y pasé la noche preguntándome si Daniel siquiera había visto el mensaje. Al día siguiente, me vistieron con ropa simple y me llevaron al almacén. Los hombres de mi padre rodeaban el edificio, francotiradores en el techo, guardias armados en cada entrada. Esto no era un intercambio, era una ejecución. Daniel llegó exactamente a tiempo. Vino solo, caminando por el piso vacío del almacén, como si no tuviera una preocupación en el mundo. Detrás de él, una camioneta se detuvo, y el liderazgo Vargas salió tambaleándose, vivos pero golpeados. Carlos Santos, llamó Daniel. He cumplido mi parte del trato. Mi padre dio un paso adelante y me jalaron a su lado. Así lo has hecho, dijo mi padre. Impresionante para alguien que debería estar muerto. Soy difícil de matar, dijo Daniel, sus ojos encontrando los míos. Como Camila descubrió. Has causado muchos problemas, muchacho. La mano de mi padre descansó en su pistola. Debería matarte solo por la inconveniencia. Podrías intentarlo, dijo Daniel. Pero no lo harás. ¿Por qué? Porque no vine solo. A su señal, el almacén de repente se llenó de gente. Vinieron por ventanas, por puertas, por conductos de ventilación. Hombres y mujeres armados en equipo táctico, moviéndose con precisión militar. Y al frente estaba alguien que nunca esperé ver. Marcus. El rostro de mi padre se puso blanco. Tú, le dijo a Marcus, ¿traicionaste a la familia? No, señor, dijo Marcus, su arma apuntada a mi padre. La estoy salvando. De usted. Lo que siguió fue el minuto más largo de mi vida. Los hombres de mi padre y el equipo de Daniel se enfrentaron, armas desenfundadas, todos esperando que alguien hiciera el primer movimiento. Luego mi padre se rió. Un trato, dijo. ¿Es eso lo que quieres? Di tu precio. Mi precio es Camila, dijo Daniel. Libre y sin ataduras, sin persecución, sin venganza. La dejas ir, y te devuelvo tu liderazgo. Todos se van vivos. ¿Y si me niego? Entonces todos morimos aquí, dijo Daniel simplemente. Tú eliges. Mi padre me miró. Realmente me miró por primera vez desde que había vuelto a casa. Vi el momento en que hizo su cálculo. Era útil, pero no irreemplazable. La Alianza Vargas era más valiosa que una hija desobediente. Llévala, dijo mi padre. Está muerta para mí de todas formas. Daniel extendió su mano. Camila. Caminé hacia adelante, mis piernas temblando. A mitad del piso del almacén, me detuve y me volví. Gracias, le dije a mi padre, por dejarme ir. No respondió. Solo se dio la vuelta y se alejó, sus hombres siguiéndolo. En minutos,
El almacén estaba vacío excepto por el equipo de Daniel y yo. «Viniste», dije, mi voz quebrándose. «¿De verdad pensaste que no lo haría?» Daniel me jaló entre sus brazos. «Me dejaste una nota diciendo que me amabas, y luego fingiste mi muerte. ¿Pensaste que eso me haría rendirme?» «Estaba tratando de salvarte. Nos salvaste a ambos», dijo Daniel. «Marco me hizo llegar tu mensaje. Planeamos todo esto en 12 horas. Llamé a cada favor que tenía. Recluté a Marcus y a la mitad de los hombres de tu padre que estaban cansados de su liderazgo. Marcus, me volví para ver a mi viejo amigo. Ayudaste. Alguien tenía que hacerlo», dijo Marcus con una pequeña sonrisa. «Además, siempre supe que eras demasiado buena para esta vida. Era hora de que alguien te diera la oportunidad de dejarla». Salimos de México esa noche. Daniel tenía un avión esperando, documentos falsos, un plan completamente nuevo. Pero esta vez, no estábamos corriendo solos. Teníamos un equipo. Gente que había elegido la libertad sobre la lealtad familiar. Gente que quería algo diferente. Terminamos en Nueva Zelanda, un país tan lejos de México y Sinaloa que bien podría ser otro planeta. Compramos una pequeña granja en la isla sur, tierra que se extendía verde e infinita hacia montañas coronadas de nieve. Criamos ovejas, plantamos jardines, vivimos en silencio bajo nuevos nombres. Laura y Daniel Silva habían muerto en Santa Elena, su historia terminada. Las personas en las que nos convertimos en Nueva Zelanda no tenían nombres que importaran. Éramos solo 2 personas construyendo una vida lejos de la violencia que nos había definido. Marcus vino con nosotros, y también 3 otros del equipo de Daniel. Construimos casas en la propiedad, creamos nuestra propia pequeña comunidad de personas que habían dejado la vida atrás. Hacíamos parrilladas los sábados. Nos enseñábamos habilidades que nunca habíamos necesitado en nuestras vidas anteriores. Cómo esquilar ovejas, cómo hornear pan, cómo existir sin mirar constantemente sobre nuestros hombros. Tomó años antes de que dejara de sobresaltarme con los ruidos fuertes. Años antes de que Daniel dejara de revisar las cerraduras 3 veces antes de acostarse. Años antes de que pudiéramos creer verdaderamente que éramos libres. Pero llegamos allá. Eventualmente. 5 años después de dejar México, Daniel y yo estábamos parados en un acantilado con vista al océano. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. Nos habíamos casado de verdad esta vez, una pequeña ceremonia con nuestra familia elegida. Sin presión, sin expectativas, solo 2 personas eligiéndose mutuamente. ¿Alguna vez te arrepientes?, pregunté. ¿De dejar todo atrás? Todos los días, dijo Daniel. Luego sonrió. Y luego me despierto junto a ti. Y recuerdo por qué me fui. Nosotros, esto vale todo lo que renunciamos. Sin hijos, sin embargo, dije. Acordamos eso. Sin hijos, confirmó. Esta vida ya es suficientemente complicada. Además, tenemos ovejas. Es suficientemente cercano. Me reí, recostándome contra él mientras veíamos el sol hundirse en el Pacífico. En algún lugar, nuestras familias todavía estaban peleando sus guerras, todavía construyendo sus imperios sobre sangre y miedo. Pero ese ya no era nuestro problema. Habíamos elegido un final diferente, no el que se suponía que tuviéramos, no el que nadie esperaba, pero era nuestro, construido sobre elección y sacrificio y amor, que había sobrevivido todo lo que nuestras familias nos habían lanzado. Laura y Daniel Silva no eran personas reales, pero la vida que construimos era real. El amor era real. La libertad era real. Y eso era más que suficiente. Años después, a veces pensaría en ese momento en la bolsa de diamantes de Johannesburgo. El momento en que nuestros ojos se encontraron a través de vidrios rotos y alarmas ensordecedoras. El momento que cambió todo. Debí haberme alejado. Debí haber corrido. Pero no lo hice.
y nunca me arrepentí ni un solo segundo.